modo ha mejorado, ¿no? En las últimas décadas. De todos modos sigue siendo una enfermedad incurable, ¿no? Veamos, miren, en 10 años casi el 50% de los pacientes presentarán incapacidades para trabajar. En 10 años la mitad de los pacientes, ¿no? Es importante. El pronóstico siempre es malo, ¿no? En relación a esto, vean ustedes. ¿Qué pacientes tienen mayor probabilidad para presentar discapacidad o deformidades articulares con ciertas complicaciones? Entonces hay algunos parámetros que nos ayudan a predecir qué pacientes van a evolucionar peor, ¿no? Entonces aquí tenemos la lista. Vean ustedes, presencia de más de 20 articulaciones inflamadas. Ya es un dato de mal pronóstico, ¿no? Que haya más de 20 articulaciones inflamadas. Elevaciones importantes de la velocidad de sedimentación globular. También es otro dato de mal pronóstico. Signos radiográficos con presencia de erosiones óseas, ¿no? Si hay erosiones, entonces ya eso va a ir a la deformidad. Es que cicatricen las erosiones, va a haber presencia de fibrosis y finalmente deformación. Entonces, cuando hay signos radiográficos de erosiones, igual mal pronóstico. Presencia de nódulos reumatoides, eso es lo que veíamos, ¿no? Que se presentan en las regiones de Cuba, ¿no? Títulos altos de factor reumatoide en suero. Actualmente hemos dicho que más que el factor reumatoide, los anti-CCP son los que se utilizan, ¿no? Pero de todos modos esto sigue vigente. Elevaciones importantes de factor reumatoide también son de más pronóstico. Presencia de incapacidad funcional, obviamente. Inflamación persistente a pesar del tratamiento. El proceso inflamatorio sea difícil de controlar, no se puede controlar, ¿no? Entonces es más pronóstico. Edad avanzada al inicio de la enfermedad. Mientras mayor la persona, peor pronóstico. Existencia de otros procesos patológicos, ya sean articulares o extraarticulares, ¿no? De cualquier tipo. Paciente reumático, además diabético, por ejemplo, ¿no? O hipertenso, entonces el pronóstico es peor. Nivel socioeconómico o de escolarización baja, todo el aspecto social, ¿no? Con baja escolaridad, bajo nivel económico. ¿Qué significa? Mala adherencia al tratamiento, ¿no? Ya sea por aspecto cultural, educativo o falta de recursos económicos también para sostener el tratamiento a largo plazo, ¿no? Entonces el nivel socioeconómico es un factor también negativo para el pronóstico. Presencia de algún tipo de antígeno de histocompatibilidad mayor. Vean el BR104, BR0404, algunos de los antígenos de compatibilidad que son de peor pronóstico. Bien, entonces ahora hay que encarar el tratamiento del paciente, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos o principios del tratamiento? En primer lugar, aliviar el dolor, ¿no? Es lo más urgente, calmar el dolor. Ese es el primer principio. Después, disminuir la inflamación, controlar el proceso inflamatorio. Segundo objetivo. Tercer objetivo, protección de las estructuras articulares. Evitar que vaya a complicarse, vaya a erosionarse, vaya a deformarse, ¿no? Entonces, proteger las articulaciones. En caso de que ya haya alteración en las articulaciones, intentar mantener la funcionalidad de las articulaciones, ¿no? Mantener la función. Y finalmente, control de la afección diseminada, los casos graves de artritis reumatoidea, ¿no? Entonces, pueden comprometer incluso la vida.
Entonces, en esos casos, lo principal es mantener la vida, ¿cierto? Proteger la vida, salvar al paciente primero, control de la afección diseminada. Después ya tenemos que mantener la función de las articulaciones, después estas otras, ¿no? Entonces, el tratamiento es multidisciplinar, tiene que ver con reumatólogo, obviamente, también médicos internistas, pacientes que tienen otras afecciones de base, ¿no? O añadidas, necesitan de la intervención de otros especialistas también. Traumatólogos, ortopedistas también se van a necesitar, cirujanos en algunos casos, y también apoyo psicológico, psiquiátrico en algunos casos, ¿no? No solamente para el paciente, sino también para la familia. Entonces es un enfoque multidisciplinario, ¿no? Y por la misma razón, las medidas que se pueden aplicar son de distinto tipo. Hay medidas farmacológicas, medidas no farmacológicas, cirugía y hasta el apoyo psicológico que recibe, ¿cierto? Entonces hay varios aspectos que hay que tomar en cuenta. En cuanto a las medidas generales, vean, fisioterapia y reposo. Vean, un fisioterapista también tiene que intervenir en el tratamiento. Entonces, ¿quién va a regular, va a controlar la actividad física del paciente? ¿No? Va a indicar el tipo de actividad física que necesita el paciente, en qué momento determinado tipo de actividad física o reposo, ¿no? Entonces, los pacientes con artritis reumatoidea necesitan actividad física a la larga, ¿no es cierto? Para mantener la funcionalidad de las articulaciones y todo eso, es con actividad física, mantenimiento permanente. Pero mientras las articulaciones están inflamadas, dolorosas, obviamente vamos a utilizar la actividad física y más bien vamos a indicar reposo, ¿cierto? Reposo del paciente, de las articulaciones, hasta que ceda la inflamación. Una vez que cede la inflamación, bueno, ahí sí se indica la actividad física para restablecer la función de las articulaciones, para fortalecer los músculos que le dan sostén a la articulación y todo aquello, ¿no? Entonces, ven, el fisioterapista se ocupa de esto. ¿Y en qué momento aplicar la actividad física o el reposo? El tipo de actividad física también, ¿no es cierto? Hay que ir regulando las cargas, aumentando poco a poco, etc. Entonces, un aspecto importante del tratamiento. Vean ustedes pérolas. Entonces, cuando una articulación está lesionada, está con erosiones, entonces hay que hacer una fijación en algunas ocasiones, ¿no? Para evitar deformidad. Entonces, de eso se ocupan, por ejemplo, los ortopedistas, ¿no? Entonces, hay otro tipo de especialistas. El ejercicio, la actividad física que ya hemos hablado, ¿no? Dispositivos ortopédicos de diferente tipo, dependiendo de la articulación, del grado de deformidad, de inflamación, etc. Entonces, traumatólogo ortopedista se ocupa de eso. Educación del paciente y la familia. Entonces es importante, ¿no? Pacientes que a la larga van a tener discapacidad. Se presenta una carga muchas veces para la familia, entonces necesita apoyo tanto el paciente como la familia, orientación y todo eso, ¿no? Entonces vean unos aspectos generales del tratamiento del paciente. Y el tratamiento médico, vean, en base a medicamentos, hay diferentes tipos de fármacos que se pueden utilizar. Vean ustedes, desde los AINES, los antiinflamatorios no esteroideos, que son los fármacos de primera línea, ¿no? Que son los primeros fármacos en utilizarse en un paciente con artritis reumatoidea. Los AINES, ¿no? ¿Qué hacen los AINES? Controlan la inflamación, controlan el dolor, controlan la fiebre. Pues hay una cantidad grande de antiinflamatorios no esteroideos.
y están indicados de primer año. Entonces, a veces es suficiente con AINES, el paciente puede estar solamente con AINES, ¿no? Entonces depende mucho del cuadro clínico. Ahora los AINES obviamente tienen sus efectos adversos, ¿no? Los AINES son los fármacos más utilizados en el mundo, los más utilizados, de lejos, a cualquier otro tipo de fármaco. AINES con receta, sin receta, con indicación médica o con indicados. Estos son los fármacos que más se utilizan. Y por lo mismo tienen una gran cantidad de efectos adversos. Hay cantidad de pacientes que sufren sus efectos adversos, principalmente a nivel del tubo digestivo, ¿no? Entonces, producen infección de la mucosa del estómago, producen gastritis, producen úlceras, principalmente, ¿no? Luego a nivel renal también producen daño a nivel renal, ¿no? Hasta pueden provocar una insuficiencia renal. Lo mismo que trastornos hematológicos, principalmente en la coagulación, ¿no es cierto? Porque actúan sobre la función plaquetaria. Los pacientes que tienen tendencia a ser hemorrágicos, un paciente con una úlcera gástrica, más trastornos en la coagulación, seguro una hemorragia digestiva severa, grave, que puede provocar la muerte del paciente, ¿cierto? No la enfermedad en sí, sino una complicación del tratamiento. Entonces son los más utilizados hasta cierto punto. Hay algunos que son más benignos que otros, pero sus complicaciones pueden ser graves, ¿no? Por esa razón se desarrollaron los COSIPs, ¿no es cierto? ¿Qué son los COSIPs? A ver, precisamente por los efectos adversos de los AINES se han desarrollado estos otros fármacos, que son los antiinflamatorios inhibidores selectivos de la ciclooxigenasa 2, ¿no es cierto? Entonces actúan inhibiendo la inflamación sin los efectos adversos a nivel gastrointestinal, ni renal, ni plaquetario que tienen los antiinflamatorios esteroideos. Entonces controlan la inflamación, pero no producen lesión del estómago, no producen lesión renal y tampoco producen trastornos en la coagulación, porque no actúan sobre las plaquetas. Entonces vean ustedes, espectaculares estos antiinflamatorios, pues, ¿no? Pero ¿qué pasa? No se utilizan, ¿no es cierto? Se siguen utilizando estos otros. Estos aunque se utilizan, pero no como se hubiera esperado cuando se desarrollaron, ¿no es cierto? Si son tan efectivos y no tienen los efectos adversos de los AINES, ¿por qué no se los están utilizando en grandes cantidades? No se los está utilizando en grandes cantidades. ¿Por qué? ¿Cuál será la razón? ¿Cuál? ¿Qué pasa con estos fármacos? ¿Por qué no han reemplazado a los AINES? Si son mejores, no tienen los efectos adversos de los AINES. ¿Quién me dice? ¿Quién ha leído? ¿Nadie? Bueno, para mañana entonces tarea, no pensé. Tarea para mañana. Luego están los glucocorticoides, igual fármacos de primer año, ¿no? Controlan de manera espectacular la inflamación, reducen los niveles de BCG, negativizan el factor reumatoideo, hasta detienen en algunos casos el progreso de la enfermedad, las erosiones. Y se utilizan para salvar la vida. En algunos casos la pulso con prednisolona, ¿no es cierto? Una
largo plazo puede el paciente quedar con una dosis de mantenimiento de corticoide. Entonces son fármacos que controlan la inflamación y la enfermedad diseminada espectacularmente. Pero tampoco se puede utilizar así a mano abierta, ¿no es cierto? Porque también tiene sus efectos adversos. Pero lo primero que producen a la larga que es síndrome de Cushing. Y el síndrome de Cushing tiene sus otras complicaciones, ¿no? También produce lesión de la mucosa del estómago y combinado con AINES puede ser más dañino, ¿no? Combinar AINES con glucocorticoides es más complicado, ¿no? Bueno, pero son fármacos de gran utilidad. Luego tenemos un grupo de fármacos que son los antirreumáticos modificadores del curso de la enfermedad o reacción lenta. Antirreumáticos modificadores de la enfermedad. Así como AINES se abrevia DMARS, D-M-A-R-S. DMARS. Antirreumáticos modificadores de la enfermedad. Son un grupo de fármacos que pueden evitar la aparición de erosiones o hasta en cierto grado producir regresiones de las deformidades, de las erosiones articulares. Entonces sirve, ¿cierto?, para mejorar el pronóstico funcional del paciente, las deformidades, el avance de la enfermedad. Detienen el avance de la enfermedad o retardan el avance de la enfermedad. Por eso se llaman modificadores o curso de la enfermedad. Actualmente se introduce uno de ellos de entrada, junto con estos otros fármacos, se incluye un modificador de la enfermedad de entrada en el paciente, para evitar la progresión precisamente. Los neutralizantes de la citosina son fármacos de introducción relativamente nueva. Hace 15, 20 años han debido empezar a introducir los anticitocinas, ¿verdad? O los anticuerpos monoclonales también se llaman. Los espectaculares como los glucocorticoides o más en el control de la enfermedad. También controlan el avance, la progresión de la enfermedad. Pero lo mismo, tienen efectos adversos importantes que hacen que no se los utilice en todos los pacientes. Tienen que estar bien indicados en algunos pacientes nada más, porque controlan muy bien la enfermedad, pero tienen efectos adversos muy graves en algunos casos. Y finalmente los inmunosupresores o citotóxicos, fármacos que se utilizan para el tratamiento del cáncer, ¿no? Que inhiben la inmunidad, que se utilizan para evitar el rechazo de algún trasplante de órganos, trasplante de riñón, por ejemplo, hay que utilizar inmunosupresores para evitar el rechazo del organismo, ¿no es cierto? Que hacen deprimen la inmunidad. Por lo mismo, ese paciente está expuesto a infecciones severas, etcétera, y se puede morir con una infección antes que por el reumatismo, ¿no es cierto? Y aunque son fármacos que se utilizan para el tratamiento del cáncer, por sí mismos ellos pueden ocasionar el desarrollo de algún otro tipo de cáncer. Por ejemplo, se están utilizando estos inmunodepresores para un linfoma. El paciente se muere por cáncer, por algunos cáncer provocado por estos mismos fármacos. Entonces ya tiene sus efectos adversos también importantes. Pero el arsenal es grande, ¿no? Hay un grupo grande de fármacos que se pueden utilizar. Entre los AINES, vean ustedes, desde la aspirina, ¿no es cierto? Que sigue siendo un fármaco de primera línea, que se sigue utilizando para controlar por sí solo en algunos casos, nada más. Pero luego tenemos la serie de otros AINES, ¿no? Desde el ibuprofeno hasta el diclofenac, el naproxeno, etc.
Los antirreumáticos modificadores de la enfermedad, vean el methotrexate en primer lugar, que es un fármaco que se utiliza, es un citotóxico también, que se utiliza en algunas formas de cáncer. El methotrexate que se da a todos los pacientes, casi a todos los pacientes desde el inicio de la enfermedad. Es cómodo de utilizar, se da una dosis 2 veces a la semana, entonces es bastante cómodo. Compuestos de oro, la diphenicilamina. Los otros muy utilizados son los antifalúdicos, que ya hemos visto en YouTube, ¿no es cierto? Los antifalúdicos. Como la cloroquina, ¿no? Entonces son antiinflamatorios, que se utilizan también en combinación con estos otros unitarios, porque es un fármaco modificador de la enfermedad. Entonces tiene acción importante. Luego la sulfasalacina, un ayudante, vamos a decir, también tiene acción antiinflamatoria. Entonces, estos antirreumáticos modificadores de la enfermedad no tienen una acción antiinflamatoria como los AINES, como los glucocorticoides, ¿no es cierto? Tampoco son analgésicos como esos fármacos, pero controlan, vean, disminuyen los títulos de factor reumatoideo, los reactantes de fase aguda, como la proteína C reactiva, la sedimentación globular, disminuyen. Retrasan la aparición de erosiones óseas o facilitan curación. Esta es su acción importante. Pero son modificadores de la salud. Luego tenemos los glucocorticoides, eficaces para controlar la inflamación, también controlan el dolor y disminuyen los reactantes de fase aguda, ¿no? BCG, PCR, factor reumatoideo, todo aquello son controlados por el glucocorticoide. Igual hay una lista larga de glucocorticoides, pero siempre vamos a mencionar la prednisona, ¿no es cierto? Es cómoda, vean, con dosis bajas de prednisona, como 7.5 miligramos por día, se puede controlar. También puede retrasar el avance de las erosiones óseas. En algunos casos se puede utilizar a manera de pulsos mensuales. ¿Saben ustedes? Dosis altas. Este es un tratamiento de especialidad, ¿no? O sea, el reumatólogo tiene que determinar en quiénes, qué corticoide, qué dosis, etc. Entonces, tiene especialidades. Las anticitocinas, el factor de necrosis tumoral, las interleucinas, son sustancias que promueven la inflamación. Estos son citocinas proinflamatorias. Entonces hay fármacos desarrollados para neutralizar, por ejemplo, el factor de necrosis tumoral. Hay una gran cantidad de citocinas o anticuerpos monoclonales, como se llama, son específicos para algún tipo de citocina. Por ejemplo, con el factor de necrosis tumoral, los primeros que se han desarrollado son el etanercept y el infliximab. Primeros anticitocinas que se han desarrollado, etanercept e infliximab. Ya después, cada semana o cada día se van desarrollando nuevas anticitocinas bien específicas para un tipo de interleucina. Entonces controlan la inflamación de esa manera, al inhibir las citocinas proinflamatorias. La
eficaces para reducir los signos y síntomas de la artritis reumatoidea. Reducen la velocidad del daño articular. Se pueden utilizar en combinación con metotrexato. Los controlan de manera espectacular la inflamación, pero deprimen la inmunidad. Bloquean la inmunidad, el paciente queda expuesto a infecciones graves. Entonces, los efectos secundarios, vean, aumenta el riesgo de padecer infecciones graves. Bueno, un paciente puede morir con una sepsis, o si el paciente estaba latente, una tuberculosis pulmonar, se muere con una tuberculosis pulmonar. Entonces, antes de emplear estos fármacos, hay que eliminar cualquier foco infeccioso en el paciente y ver que no tenga tuberculosis. Tiene que ser negativo para poder utilizar. Si no, se va a morir con una infección. ¿Qué otros efectos adversos tiene? Por ejemplo, inducir la formación de anticuerpos anti-DNA. Y eso significa una forma de lupus, ¿no es cierto? El lupus medicamentoso. Entonces puede desarrollar un medicamentoso. Y otras enfermedades graves que puede ocasionar son enfermedades desmielinizantes del sistema nervioso central. Entonces vean efectos adversos graves, también problemas cardíacos. Entonces no es para el uso de todos los pacientes, no tiene que estar bien indicado en algunos casos específicamente, con buen seguimiento, un paciente disciplinado, que haga sus controles, todo. Otros, vean, anticitocinas también en la anakinra, que tiene acción también anticitocinas proinflamatorias, ¿no? Cuando el factor de necrosis pulmonar. Levatacel, vean otro rituximab, igual, ¿no es cierto? El mismo mecanismo de acción. Y finalmente, los inmunodepresores o inmunosupresores, azathioprina, lenalidomida, ciclosporina, ciclophosphamida, eso que les decía, ¿no? Inhiben el sistema inmunitario, evitan la respuesta inmunológica y se utilizan para evitar el rechazo, ¿no?, de un órgano en un trasplante de órgano. Si no, entonces, vean, son eficaces obviamente en la artritis reumatoidea, tienen una acción también de modificador de la enfermedad, pero sus efectos adversos igual son reales. Entonces, igual se puede morir el paciente por una infección grave, por una sepsis o por el desarrollo de algún otro tipo de cáncer. En el hospital teníamos un colega anestesiólogo que era trasplantado de riñón y estaba con tratamiento con estos inmunosupresores, ¿no? El colega se murió por un linfoma secundario al tratamiento inmunosupresor, ¿no? Entonces son los efectos adversos. Y finalmente la cirugía, ¿no? La cirugía en algunos casos, ¿no?, donde ya hay deformidades articulares, para fijar las articulaciones, para reconstruir las articulaciones, para inmovilizar. Entonces, ya para las complicaciones de la artritis reumatoidea, ¿no?, indicada la cirugía. Artroplastia, sustituciones articulares totales, por ejemplo, rodilla, cadera. Cuando hay destrucción de esa articulación, se puede reemplazar con una articulación metal. Entonces, para todo debe estar así. En estos casos, obviamente, va a mejorar la funcionalidad, va a evitar la deformidad, puede aliviar el dolor. Entonces, tiene sus indicaciones específicas. Entonces, si tiene
Ya saben, en la práctica vamos a ver AINES y vamos a ver